Hola, buenas. Este es el video de la Juventud 4, el que les tenía pendiente hace un par de días, que no tuve tiempo de subirlo, pero acá se los dejo. Bien, entonces tenemos dos problemas, ¿ya? El primero es más completo que el segundo es simplemente analizar una placa de datos nomás, ¿ya? Que acá le entregan todos los datos. Entonces partamos por el primero, ¿ya? Entonces nos dan un motor de inducción trifásico del tipo jaula ardilla, cuyos datos de placa no están completados, ¿ya? Solamente les dan la potencia de salida, porque es un motor, la tensión con la que se alimenta en los bornes a la máquina, la frecuencia de la red y el tipo de conexión, que es delta, ¿ya? Que para el tipo de conexión delta la tensión de línea y de fase son iguales y las corrientes son distintas. Luego, para completar sus datos, lo que falta completar: corriente de línea, factor de potencia y velocidad del rotor. Bien. Entonces se hicieron las siguientes pruebas, ¿ya? En vacío se hace funcionar con tensión y frecuencia nominal, ¿ya? Porque en vacío lo que nos interesa es llegar a tensión nominal, y en cortocircuito o rotor bloqueado a corriente nominal. Eso es lo que nos interesa. Se determinó que el rotor giraba a 750 RPM, ¿ya? Entonces, como ustedes saben que en vacío el deslizamiento es cero, entonces como el deslizamiento es cero, la velocidad síncrona es igual a la velocidad del rotor, ¿ya? En esa prueba, ¿ya? Luego nos dan la resistencia del fierro y la reactancia magnetizante, ¿ya? Nos dan listos estos datos. A ustedes podrían darle esto o podrían darle la potencia, corriente y tensión consumida en esa prueba, ¿ya? Y después de eso voy a llegar a esto. Luego, en la prueba de rotobloqueado o cortocircuito a tensión reducida, ¿ya? Pero con corriente nominal, nos dan la resistencia estator de rotor referida a estator y reactancia estator y rotor referida a primario, que es el estator, ¿bien? Y luego de esto se les pregunta determinar los valores que faltan a la placa y luego analizar la función de torque de una carga, ¿bien? Entonces, lo primero, de los datos que le faltan a la placa, ¿ya? Bueno, primero acá yo anoto los datos siempre. Pasamos los 20 HP a watts, 20 por 745,6, nos da 14,9 kilowatts, ¿bien? Entonces, ya, primero yo estimé la cantidad de pares de polo que se le pueden... Generalmente se puede hacer esto para las máquinas, ¿no? Que como a ustedes en la prueba les dice que tiene 750 RPM, y sabemos que en ese vacío, como el deslizamiento es cero, las velocidades son iguales, ¿ya? Entonces ahí, si sacamos la expresión y asumimos 4 pares de polo para que nos dé la velocidad de la prueba, ¿bien? O aquí ustedes podrían ponerle así una X ya y ver con cuál satisface la ecuación para que dé 750, ya es lo mismo. Y bien, luego de eso ya dibujamos el circuito equivalente, ¿ya? Que en este caso yo estoy ocupando el circuito equivalente aproximado en el sentido de que yo estoy moviendo la rama magnetizante a comodidad, y otro también aproximado es en el que no consideramos la rama magnetizante. En ese caso podría ser que se los digan así, no considere la rama magnetizante, o que simplemente no les den los datos, ¿ya? Bien. Bueno, y también porque se puede a veces no considerar la rama magnetizante, porque generalmente la resistencia del fierro y la reactancia magnetizante son mucho mayores que estos dos. Porque si ustedes observan, la resistencia del fierro son 709 y la reactancia magnetizante era 980. Son mucho más grandes que 0,2 y 0,3 y 1,1 ohms. Bien. Entonces, lo primero que podemos hacer acá es encontrar el deslizamiento,
¿ya? Porque nosotros tenemos la tensión, la resistencia, impedancia, ¿ya? Y nos falta el deslizamiento para encontrar la velocidad del rotor y luego para la corriente, ¿ya? Entonces primero buscamos es deslizamiento. Y de acá del deslizamiento yo ocupé una fórmula que se la subí, que relaciona todos los parámetros que nos dan y en el cual podemos despejar el deslizamiento, ¿ya? El cual es la del torque, que asocia la potencia con la velocidad. Bien, entonces la fórmula le queda así. Entonces la potencia de entrada es dato, los 20 HP, resistencia rotor referida a estator, tensión de línea, lo que estamos buscando y lo demás, ¿bien? El único detalle acá que tienen que tener cuidado es que acá no solamente nos interesa la reactancia en su parte en magnitud, ¿ya? Porque si ustedes ponen un J y después lo despejan, no pueden tener un deslizamiento con parte imaginaria, ¿ya? Bien, entonces si reemplazamos los datos y vemos las soluciones que nos da esta ecuación de segundo grado, nosotros escogemos esta solución, ¿ya? Porque esta solución, ya la que es como un 1% de deslizamiento respecto a un 62, es más razonable, ¿ya? Porque en máquinas de inducción el deslizamiento es generalmente entre el 1 al 6%, ¿ya? Para máquinas como de uso industrial o de fábrica, etcétera, ¿ya? Un deslizamiento 0,62 del 62% es como para una máquina súper mal diseñada, ¿ya? O que se le requiera ya otro tipo de aplicación, simplemente. Bien. Entonces con el deslizamiento ya podemos encontrar la velocidad del rotor, ¿ya? Y si usamos esta fórmula y despejamos NR, nos queda esto, ¿bien? Y luego de esto nos da la velocidad del rotor, ¿ya? Que son 741, 742 RPM, ¿ya? Y aquí los pasamos a radianes. Bien, entonces luego, como tenemos el deslizamiento, podemos encontrar la corriente, ¿ya? Primero encontramos la corriente que circula por la rama magnetizante y después la corriente rotor referida a estator, ¿ya? Entonces, yo acá hago un LKC en el nodo A, que un LKC en el nodo A nos relaciona el IL con la suma de ambas corrientes, ¿ya? Entonces, primero sacamos la corriente que circula por la rama magnetizante, que va a ser la suma de estas dos, de esta con esta, ¿ya? Aquí la representamos de otra forma, ¿bien? Y nos da este valor, ¿ya? Entonces luego, para la corriente IR, nosotros hacemos un LKB en este contorno, menos BL más IR, ¿ya? Y relacionamos todo, lo igualamos a 0. Luego reemplazamos los datos, despejamos IR y nos da esto, ¿bien? Y luego si sumamos ambas corrientes, nos da este resultado, ¿ya? Pero este resultado para una conexión en delta nos da la corriente de fase, ¿ya? Porque ustedes tienen que ver que este circuito es el equivalente de una fase, así como de un motor en fase neutra, ¿ya? Entonces para una conexión delta, la corriente la tienen que multiplicar por raíz de 3, ¿ya? Y la tensión se queda igual, ¿ya? Bien. Entonces multiplican por raíz de 3 y les da 24,2234 en amperes, ¿bien? Y luego el factor de potencia simplemente es el coseno del ángulo de esta corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tensión de entrada son 380 con un ángulo de 0 grados, ¿ya? Y si ustedes hacen la diferencia de esos ángulos, les da que el coseno de eso que está acá, ¿ya? Y por eso nos da el factor de potencia, ¿sí? Bien. Luego, en el inciso B, nos dicen que el motor emplea una cinta transportadora que opone un torque resistente en el motor dado, ¿ya? El torque resistente, bueno, el torque de carga
Es básicamente una carga esta cinta transportadora que se modela mediante esta función, ¿ya? Con omega r, que es la velocidad del rotor en radianes por segundo, ¿ya? Y nos piden determinar para régimen permanente velocidad del eje, potencia mecánica, corriente de línea y el factor de potencia con el rendimiento, ¿ya? Entonces lo primero, declaramos esta como la ecuación 1. Y luego, en estado estacionario, como ustedes saben, los torques se tienden a igualar, ¿ya? Entonces, como se tienden a igualar, asumimos esta condición. ¿Y qué podemos hacer? Podemos igualar el torque de carga con la expresión del torque eléctrico para la máquina, que es esta. Bien. Luego las igualamos y nos queda esta expresión, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que quiero saber yo? Quiero saber que esta función de torque, ¿qué cambios me va a afectar en la máquina? Bueno, el principal cambio, como esta función depende de la velocidad del rotor, y nosotros sabemos que la velocidad del rotor también depende del deslizamiento. Entonces, como depende del deslizamiento, yo este parámetro lo tengo que dejar en función del deslizamiento, ¿ya? Para poder despejarlo después, ¿ya? Porque cuando yo tengo una nueva función de un torque de carga, me va a cambiar el deslizamiento, ya va a ser el deslizamiento nominal, porque siempre que una máquina ya se la conectan a una carga, van a cambiar ciertas cositas que en donde tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, expresemos esto en términos del deslizamiento, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la velocidad del rotor es igual a la velocidad síncrona entre los pares de polo por 1 menos el deslizamiento. Bien, entonces la velocidad síncrona yo la puedo expresar como 2pi por la frecuencia de estator, que es la frecuencia de la radio, 250 Hz, entre los pares de polo por 1 menos, ¿ya? Y luego esto va a ser omega r, y esto lo dejo acá, ¿bien? Y me queda así la expresión, ¿ya? Si se preguntan por qué está este elevado al cuadrado, es porque este lo pasé para acá y ahí me queda omega r cuadrado, ¿ya? Bien, entonces me queda la expresión así, ¿ya? Bien, entonces de esto yo voy a reemplazar los datos ahora y ver cuánto me da el nuevo deslizamiento, ¿ya? Si el deslizamiento no me da tan distinto en función del deslizamiento nominal, es porque el modelo de la carga quizás no era tan aproximado, quizás no varía mucho la carga, quizás fue mal modelado simplemente, ¿ya? No todos los problemas que vean de máquina van a ser así como tan apegados a la realidad, ¿ya? Algunos sí, ¿ya? Pero otros son como para tantear nomás, ¿ya? Bien, entonces acá reemplazamos los datos y hay que despejar el deslizamiento, ¿ya? Aquí, bueno, si ustedes tienen la calculadora Texas o la TI, es súper rápido, ¿ya? Y bueno, si despejamos el deslizamiento, nos van a dar dos soluciones, ¿ya? Esta, un deslizamiento como del 1,1%, y este un deslizamiento del 99,88%, que es como un deslizamiento del 100% casi, ¿ya? Este implica que la máquina está operando como motor a un rango de deslizamiento razonable para que se pueda inducir de estator a rotor, ¿ya? En cambio, este deslizamiento no nos implica que la máquina está casi detenida, ¿ya? Porque un deslizamiento de 1 o casi 1 significa que el omega r es casi 0, ¿ya? Bien. Luego entonces el deslizamiento lo asociamos en la velocidad del rotor y nos da 741,75 rpm. Bien. Y luego para la potencia de salida o potencia mecánica, ya son sinónimos. Yo prefiero potencia salida. Bien. Es torque eléctrico por la velocidad del rotor, la que encontramos recién, ¿ya? Pero aquí la pasamos a radianes por segundo
¿ya? Y esta es la función de la carga. Y acá dejamos la velocidad en radianes por segundo. Y nos da que la potencia salida pasan a ser 23,36 HP. ¿Ya? Bien. Luego la corriente de línea. Que el cálculo para la corriente de línea es exactamente el mismo que antes. ¿Ya? Solo que acá vamos a tener otro deslizamiento. ¿Ya? No cambian casi nada. ¿Ya? Entonces voy a usar el mismo resultado de la corriente de antes del magnetizante. Y para el IR también va a ser lo mismo, ¿ya? Que solo cambia el deslizamiento. ¿Bien? Nos da como un valor súper similar. Y acá nos da la corriente en corriente de línea. ¿Ya? Y luego las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas del sistema van a ser 3 veces porque es trifásico. Ya las pérdidas del fierro. Las pérdidas del rotor más estator por I cuadrado. O sea, las pérdidas del cobre, básicamente. ¿Ya? Bien. Y las pérdidas nos dan 896 watts. Bien. Y luego la eficiencia del sistema nos da de un 95%. ¿Ya? Y luego, bueno, acá le pongo así como cómo se vería la curva de operación de esta máquina. ¿Ya? Entonces, como ustedes acá saben, acá tenemos un deslizamiento igual 1, 1 y 0. Y cuando el deslizamiento está entre 1 y 0, esto opera como motor. ¿Bien? Entonces, como opera como motor en este caso, la curva nos queda de esta forma, que esta es la curva característica ya de una máquina de inducción que generalmente tiende a tener esta curva. Y esta es la curva de la función del torque de carga, ¿ya? Y para esta velocidad, el NR que nos dio, este es el punto de operación en el que está trabajando la máquina, ¿ya? Bien. Entonces eso sería con el problema 1. Luego con el problema 2 de la placa, ¿ya? Aquí está un poquito más rapidito. Bueno, aquí en la placa nos indica que es trifásico, los tipos de conexiones que se les puede hacer y con las tensiones que se alimentan dependiendo de la conexión, la corriente que tendrá dependiendo de la conexión también. Nos dan el factor de potencia, que el coseno de phi es el FP. Esta es la potencia de salida porque es un motor, la velocidad del rotor en RPM, la frecuencia, ¿ya? Los pares de polos generalmente no se los dan en la placa de datos, ¿ya? Son como datos que uno tiene que saber nomás al ver así como la velocidad de este. Como ustedes saben que este es 1475, la velocidad síncrona más cercana a 1475 van a ser 1500 RPM, ¿ya? Pero, ¿qué cantidad de pares de polos nos da 1500 RPM? Si ustedes buscan NS, que es 60 por Fs entre los pares de polos, ¿ya? Si ustedes hacen 60 por 50 entre 2, les va a dar 1500, ¿ya? Entonces esta máquina tiene 2 pares de polos, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos la frecuencia en el estator, el IP44, el grado de protección que tiene la máquina, ¿ya? Y eso es como lo más relevante de la placa de datos, ¿ya? Entonces acá a nosotros nos preguntan por la eficiencia. Nos preguntan, determina la eficiencia a plena carga para conexión estrella, ¿ya? Aquí hay un dato interesante, para conexión estrella, porque igual les podrían haber preguntado para conexión delta, ¿ya? Bien. Entonces, para conexión delta, o sea, estrella, perdón, ustedes tienen que ver que esta conexión está asociada a esta tensión y esta conexión está asociada a esta tensión, ¿ya? Lo mismo para acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Ya? Aquí es simplemente acordarse de ciertas fórmulas, ¿ya? Nosotros sabemos que la potencia es raíz de 3 B por I por el coseno del ángulo, que es el factor de potencia simplemente, ¿ya?
Y como a nosotros nos dicen que es conexión estrella, nosotros usamos la tensión en estrella y la corriente en estrella. ¿Bien? Y eso fue lo que hice acá. ¿Ya? La potencia de entrada es lo que estamos buscando, porque aquí ya nos dan de dato la potencia de salida. ¿Ya? Entonces la potencia de entrada va a ser raíz de 3, 690, que los 690 son los que saqué de acá. La corriente de fase y el factor de potencia. Y nos da la potencia de entrada. Y luego la eficiencia es simplemente la potencia de los 55 entre los 59% y nos da la eficiencia de la máquina. ¿Ya? Que esta sería una máquina así como tipo clase super premium, ¿ya? Para que sea del 92%. ¿Bien? Entonces, eso sería por la ayudantía de hoy. Después les voy a subir otro video explicando algo relevante que puede que les sirva para el certamen. Así que para que estén atentos.